Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, espero que se esté escuchando y viendo bien. Si alguien se anima a confirmármelo, se lo agradezco. Yo creo que sí. Esta mañana no he tenido problemas, o sea que me imagino que sí, que se estará escuchando y viendo bien. Bueno, eh, hoy estamos aquí, vamos a estar una horita de 6 a 7 aproximadamente hablando sobre la autoestima, sobre cómo podemos mejorar la relación con nosotros y con nosotras mismas. Y bueno, entonces la idea, como ya os he adelantado un poquito a la mañana, es que veamos qué es la autoestima, en qué consiste realmente esto. Luego también hablaremos un poco de bueno, cómo se va construyendo la autoestima, de qué factores son importantes y hay que tener en cuenta. Y luego trabajaremos el último bloque, la última parte, sobre ideas o técnicas concretas que nos pueden ayudar a mejorar la autoestima y a mejorar la relación con nosotros y con nosotras mismas. Entonces, bueno, como siempre os digo, también si hay alguien que se anima a comentar algo o tenéis cualquier duda, bienvenido sea, porque al final es una forma de hacer este rato más ameno también. Y además, bueno, pues es yo creo que un mayor aprendizaje el que nos podemos llevar de esta manera. Entonces, bueno, vamos a empezar con el taller. Voy a mover un segundito esto, a ver, que me sale como la cabeza un poco cortada. A ver, yo creo que así mejor. Vale. Bueno, pues cuando hablamos de autoestima, yo creo que lo primero que tenemos que tener presente es que no podemos hablar de ella, es decir, no podemos hablar de la autoestima sin hacer un viaje a nuestro pasado, al interior un poquito de nuestra propia historia. Porque, bueno, la autoestima es algo que se va construyendo a lo largo de nuestra historia de vida. Entonces es un poco lo que vamos a intentar ver también, ¿no? Cómo se ha construido esa autoestima y cómo está a día de hoy. Entonces, bueno, la palabra autoestima, si tuviéramos que decir qué es, la podemos dividir en dos palabras, ¿no? Por un lado, auto, que es, por un lado, estima, que es dar valor, y auto, a una misma, a uno mismo. Entonces es el valor que me doy a mí misma. Y cuando alguien nos pregunta cómo es tu autoestima, lo que nos estaban preguntando en realidad es cuán valiosa te sientes. Y cuando nos referimos a cuán valiosas nos sentimos o a cuán valiosos nos sentimos, a lo que nos estamos refiriendo es a si consideramos que somos capaces, si confiamos en nuestras capacidades y en nuestro potencial para conseguir los objetivos que nos proponemos, para ir superando las situaciones que se dan en nuestro día a día. Si nos sentimos también merecedoras o merecedores de recibir amor, de que nos pasen cosas buenas, de tener éxito en la vida también. Entonces, claro, al final en función de cómo me siento yo y de lo que me digo a mí misma, pues lo que decimos, ¿no? De cuánto me valoro, cuán merecedora me siento, en función de todo eso hace que yo me vaya enfrentando en mi vida de una manera determinada y que acabe comportándome también de una forma concreta. Por ejemplo, si los mensajes que yo me estoy transmitiendo a mí misma son mensajes más negativos, evidentemente esto va a tener unas consecuencias negativas, ¿no? Por ejemplo, si me estoy todo el tiempo transmitiendo esos mensajes más negativos sobre mi persona, pues puede que sea una persona a la que le cueste mucho decir que no cuando sienta que debe hacerlo, o puede que me quede en relaciones tóxicas generando dependencia emocional, porque igual pienso que no voy a encontrar a ninguna otra persona que me quiera. Y también dejaré pasar muchas oportunidades. Entonces, bueno, pues también es importante detectar un poquito cómo nos hablamos a nosotros y a nosotras mismas.
porque todo eso, todos los mensajes que yo me digo, que me transmito sobre mi persona, sobre quién soy yo, todo esto me va a llevar a tener una actitud u otra frente a las situaciones que se me den en la vida. Entonces, bueno, para empezar también un poquito así, para que os vayáis cuestionando algunas cosas, me gustaría plantearos algunas preguntas para que podáis llevarlas a vuestro caso personal y que podáis reflexionar un poco sobre cómo os llegan estas preguntas, qué es lo que os hacen sentir. Entonces, la primera pregunta sería, ¿te cuesta simplemente dar gracias y sonreír cuando alguien te hace un cumplido o te dice algo bonito? Por ejemplo, a veces alguien nos dice, qué guapa estás hoy. Y lo primero que hacemos es decir, no, ¿qué va? Si he dormido 3 horas, tengo unas ojeras terribles, mira qué mala cara tengo. O por ejemplo, nos dicen, ¿qué chaqueta más bonita llevas? Y la respuesta que muchas veces nos viene, sobre todo si tenemos la autoestima más baja, es, pues esta chaqueta me la he comprado hace un montón de años en el mercadillo, me ha costado 5 euros. Y es como, no. O sea, nadie nos ha preguntado ni si hemos dormido bien o no, ni si cuánto nos ha costado la chaqueta que llevamos, ¿no? Simplemente nos están haciendo un cumplido. Entonces, la idea es que podamos ver también esos cumplidos como un regalo verbal que alguien nos está haciendo. Y con los regalos, pensar un poquito qué soléis hacer cuando alguien os regala algo. Pues generalmente lo que hacemos es darle las gracias a esa persona, ¿no? Y valorar que haya pensado en nosotras o en nosotros para regalarnos lo que sea que nos haya regalado. Entonces, con los cumplidos o los halagos deberíamos hacer un poco lo mismo. Cuando alguien me dice algo bueno, la idea es que no intente justificarme y quitarle valor a eso que me está diciendo esa persona, sino que simplemente, bueno, le dé las gracias por ese comentario agradable que me ha hecho y ya está. Pensar un poquito en cómo os relacionáis cuando alguien os hace un halago o un cumplido. Otra pregunta que me gustaría que os hicierais es la siguiente. Cuando alguien te critica, te desaprueba o te dice algo negativo, te hundes y sientes que no vales para nada. Porque aquí, si nos fijamos bien, ocurre un poco lo contrario, ¿no?, a lo que ocurría en la pregunta anterior. Es decir, cuando alguien me reconoce, cuando alguien me dice algo positivo, algo bueno, y yo tengo una baja autoestima, es como que no me creo demasiado lo que esa persona me está diciendo, o como si de alguna forma lo pusiera un poquito en duda. Pero sin embargo, cuando alguien me desaprueba, ahí sí que, sobre todo si tengo la autoestima baja, ¿no? Estoy hablando en esos casos más, ahí sí que me lo llego a creer y me hundo en la miseria, pues porque al final digo, joder, ¿por qué me ha dicho esta persona esto? Si es que tiene razón, y me empiezo como a autoflagelar. Entonces, bueno, también es un poco ver qué diferencia hay entre cuando yo recibo un elogio y cuando recibo una crítica, ¿no? ¿Cómo es mi actitud también en esos casos? Otra pregunta importante sería si estás o has permanecido demasiado tiempo al lado de alguien tóxico por miedo a no encontrar a nadie más que te quiera. Muchas veces este miedo va vinculado a la baja autoestima, porque como yo no me siento suficiente o no me siento valiosa o no me siento importante, al final tengo miedo de que si suelto a la pareja que tengo ahora, nunca voy a encontrar a nadie más, ¿no? O nunca nadie más se va a fijar en mí. Entonces, claro, también a veces podemos quedarnos, como decíamos antes, enganchados o enganchadas a esas relaciones más tóxicas por miedo a que nadie más nos vuelva a elegir. Otra pregunta que me gustaría lanzaros también es la siguiente.
¿Te cuesta expresar lo que piensas o ser tú misma o tú mismo cuando estás con determinadas personas por miedo a lo que pensarán o a que te juzguen negativamente? Muchas veces nos pasa que, sobre todo ante determinadas personas, pues con personas igual que tienen una imagen como de mucho aplomo o que son muy seguras de sí mismas, nos hacemos muy pequeñitas, ¿no? Y no nos atrevemos casi ni a abrir la boca ni a decir nada porque tenemos miedo a hacer el ridículo o a lo que vayan a pensar esas personas de nosotras. Entonces, claro, les estamos dando muchísimo poder también a esas personas y el mensaje que nos estamos enviando es del tipo, bueno, no hables, que no es importante lo que tienes que decir. Y claro, ahí también la autoestima se va minando de una forma importante. Y ya la última pregunta en este sentido que me gustaría que os hicierais es, ¿dejas escapar sueños u oportunidades pensando en que tú nunca lograrás brillar como lo hacen los demás? También muchas veces establecemos comparaciones y pensamos que las otras personas son mejores que yo o que los demás tienen más habilidades y que pueden conseguir cosas que yo no puedo conseguir. Entonces, también hay un poco el ver, ¿no? Cómo me relaciono con esos objetivos que me estoy poniendo o imaginaros si alguien, si nuestro jefe o jefa nos propone un ascenso, si me quedo más en el miedo y digo, no voy a ser capaz y rechazo este ascenso, aunque desearía aceptarlo, o digo, bueno, igual al principio me da un poquito de vértigo, pero venga, me voy a atrever a dar el paso, ¿no? El ver un poco cómo os relacionáis en ese sentido. Claro, estas preguntas que os hacía son un poquito eso, para que reflexionéis en vuestro caso cómo se dan estas cuestiones. Si alguien se anima a compartir, si ha habido algo, alguna reflexión a la que haya llegado o algo que le apetezca, pues estupendo. Y si no, mientras tanto, continuamos un poquito hacia adelante. Una cosa importante que decíamos al principio del taller también es que tenemos que tener en cuenta que cada etapa de nuestra vida se construye encima de la anterior, que la precede. Y por ello, claro, si queremos analizar nuestra autoestima, tenemos que ir mirando hacia atrás, hasta llegar a la infancia, que es la primera etapa, ¿no? La primera etapa que todas las personas tenemos en nuestra vida y que ahí es donde empieza todo. Ahí es donde se empieza también a forjar y a formar nuestra autoestima. Entonces, la autoestima empieza también ahí, a través de todo lo que va pasando a nuestro alrededor, con nuestras personas queridas, con nuestros cuidadores principales. Es como, me gustaría proponeros un poquito que os imaginaseis como si tuviéramos una especie de contenedor en nuestro interior, un contenedor emocional, y al igual que el cuerpo para crecer necesita una serie de ingredientes determinados, ¿no? Pues proteínas, hidratos, para que funcione en un estado óptimo, también nuestra parte emocional también necesita una serie de ingredientes concretos. Entonces, claro, es ver un poco desde pequeños qué ingredientes he ido incorporando yo ahí y qué ingredientes me llevan a tener la autoestima que tengo hoy en día. Es decir, si son ingredientes que han contribuido a que tenga una autoestima buena y fuerte, o quizás ha habido una serie de ingredientes un tanto tóxicos que me han llevado a tener una autoestima más bajita a día de hoy. Por ejemplo, esto se entiende muy fácilmente, ¿no? Con el siguiente ejemplo, y es, podemos imaginar un niño o una niña que está en un entorno en el que recibe sobre todo desaprobaciones, insultos en casa, críticas, sus padres lo comparan constantemente con un hermano, con un primo, con el vecino, y no recibe ninguna muestra de afecto o muy pocas. Al final, ahí ese niño lo que está creciendo en un entorno totalmente dañino, ¿no? Y que no le está ayudando en absoluto a tener una buena autoestima.
porque al final le están comparando, le están criticando, no le valoran en ningún momento por lo que hace bien. Entonces, evidentemente, este niño no va a crecer igual ni va a tener la misma autoestima de adulto que un niño que ha tenido afecto por parte de sus cuidadores principales, que se ha jugado con él, que se le ha reforzado positivamente cuando ha hecho algo que ha estado bien. No van a crecer igual ambos niños, esto es bastante evidente, ¿no? Entonces, por eso es ver un poco también qué cosas he tenido yo, qué cosas he recibido a lo largo de mi infancia y qué cosas me han faltado. Porque también tenemos que pensar que ese niño o esa niña que hemos sido lo seguimos siendo, lo seguimos llevando de alguna forma en nuestro interior, ¿no? Nunca nos va a abandonar, siempre vamos a tener esas vivencias que hemos tenido de niños. Y aunque quizás hoy lo podemos ver con una perspectiva o con unos ojos de adulto, igual cuando éramos niños, pues bueno, había una serie de cosas que sí que nos afectaban o sí que nos dolían mucho y que han hecho que tengamos una autoestima a día de hoy más baja o más débil. Entonces, bueno, también os animaría un poquito a que penséis en eso, a qué cosas habéis recibido en la infancia, qué cosas os han faltado en la infancia y luego también hacer el ejercicio de llevarlo un poquito a la adolescencia. Porque también con todo esto que decimos es importante señalar que la autoestima es algo que se construye de fuera hacia adentro. Es decir, como comentábamos, ¿no? Pues a partir de eso que sucede en nuestro entorno durante esta etapa, sobre todo de la infancia, de todas esas cosas que van pasando y que nos transmiten los demás, se va construyendo la que a día de mañana será nuestra autoestima. Entonces, bueno, pues es importante también hacer un poquito este chequeo y esta revisión. Y quizás algunos de vosotros o de vosotras os estáis preguntando ahora, entonces, las personas que han tenido situaciones dañinas, que han vivido cosas más duras en su infancia o que no han recibido suficiente afecto, ¿ahora qué? ¿Ya están condenados a tener una baja autoestima o hay algo que se pueda hacer para cambiarlo? Bueno, aquí una frase importante, yo creo que lo explica muy bien, es que nuestra biografía no es nuestro destino. Es decir, que aunque hayamos vivido cosas duras, cosas difíciles en la infancia o en la adolescencia, y que estas cosas evidentemente nos han marcado de alguna manera, nos han influido, no por eso tenemos que tener ya, no estamos condenados a tener una autoestima baja, ¿no? Porque la autoestima también, como decimos, al igual que es algo que se va construyendo, también es algo que se puede ir trabajando en el tiempo. Entonces, esta es la parte que nos interesa, es decir, primero ver cómo está esa autoestima, si está sana o está debilitada, y luego el ver un poco, en el caso de que esté debilitada, pues qué puedo hacer para trabajarla. Que eso es lo que veremos en un ratito enseguida. Vale. Bueno, hasta aquí no sé si tenéis alguna duda, algo que queréis preguntar. Voy a dejar unos segunditos. Vale, bueno, no parece que haya ninguna duda, pregunta. Si os apetece hacer, ir dejando por aquí, que luego las comentamos. Vale. Entonces, volviendo un poco a la definición que decíamos antes de qué es la autoestima. Bueno, pues la autoestima, como decíamos, es darse valor a una misma o a uno mismo, ¿no? Al fin y al cabo, valorarnos. Y pensar un poco en cuando queremos valorar algo, ¿cómo lo hacemos? Es decir, imaginaros que me voy a comprar un coche y quiero saber si ese coche es bueno o no lo es. Entonces, para ello, claro, lo que generalmente hacemos es compararlo con otros coches, ¿no? Para saber si el coche que yo me quiero comprar es bueno o no lo es. O si quiero saber, no sé, si el sueldo que cobro es un sueldo bueno o malo, si es un sueldo acorde a lo que yo hago o no.
Y entonces lo que haré es compararlo con los sueldos que cobran las personas de mi misma profesión, para saber pues hasta qué punto lo que me están ofreciendo es adecuado o no lo es. Entonces, claro, si yo me quiero valorar a mí misma, ¿con quién me voy a comparar? Con otras personas, ¿no? Al final me compararé un poquito con otras personas, estableceré esa comparación. Pero claro, aquí ¿cuál es el problema? El problema es que muchas veces cuando nos comparamos, lo que hacemos es valorarnos a través de una escala distorsionada y materialista que nos propone nuestra sociedad, ¿no? Pensar un poco en eso, en qué cosas nos dice la sociedad de que tenemos que alcanzar para ser unas personas exitosas. Pues generalmente se habla de éxitos en 3 niveles diferentes, ¿no? Un poco lo que la sociedad nos dice es que si conseguimos éxito a nivel social, es decir, pues premios, titulaciones, diplomas, perdón, claro, por eso estamos todos como tan obsesionados, ¿no? Sacándonos un montón de títulos, haciendo cursos, bueno, sin parar, porque parece que cuantas más cosas esas tengamos, más valiosos vamos a ser o más se nos va a reconocer y con más seguridad podremos salir a la calle. También otros éxitos importantes a nivel social son los éxitos estéticos. Es decir, la sociedad nos marca que tenemos que tener un físico determinado, una talla, un tamaño, una forma, ¿no? Y porque parece que todo esto también nos va a conducir al éxito. Y también el tercer grupo sería los éxitos económicos. Es decir, pues parece que una persona que tiene un coche determinado o un reloj de X marca o lo que sea, parece que es como una persona más exitosa que la que no lo tiene, ¿no? Entonces, claro, sobre todo cuando nos comparamos con otros, lo hacemos a través de esta escala más materialista de éxitos sociales, éxitos estéticos y éxitos económicos. Parece que cuando tenemos éxito en estos 3 niveles, ya es como si entonces todo esto podría demostrar que hemos conseguido lo que todo el mundo busca y podemos salir a la calle con esa actitud más triunfante y bueno, y como si entonces sí que somos personas realmente valiosas, ¿no? Entonces, claro, fijaros con qué escala nos comparamos muchas veces. Y además que si lo hacemos de esta manera, lo que en realidad estamos haciendo es centrarnos en tener. Es decir, nos obsesionamos con lo que necesitamos tener para poder hacer para poder hacer cosas determinadas, tener una vida determinada y así lograremos ser ese personaje exitoso y triunfante, ¿no? Que puede salir a la calle y que todo el mundo admira. Entonces, fijaros que aquí tenemos como 3 ingredientes en esta fórmula que son tener, hacer y ser. Pero el orden en el que muchas veces lo enfocamos es un orden que nos lleva a mucho sufrimiento. Es decir, porque si nos centramos solamente en tener, claro, debemos pensar que en esta vida nada nos pertenece. Entonces, todo cuanto tenemos, de alguna forma lo tomamos prestado de la vida, incluso la vida misma, ¿no? Y claro, si yo me centro mucho en tener, y trabajo mucho esta parte, me centro mucho en esta parte, o pongo mucho el foco ahí, ¿qué pasa si la vida me da un golpe inesperado y me quita eso que tenía? No podremos hacer nada de lo que hacíamos y entonces, ¿quién voy a ser, no? También. Por eso, claro, muchas veces la gente igual se deprime, se hunde, porque se centra tanto en ese tener que dices, jo, si la vida me quita esto que tanto me he esforzado en conseguir, ahora estoy hundido. Entonces, claro, digamos que los ingredientes, como decíamos, son estos 3, pero en lo primero que nos tendríamos que centrar es en el ser.
en preguntarme quién soy, cuáles son mis dones, mis habilidades, mis capacidades, ¿no? Qué cosas se me dan bien y qué cosas me gustan de mí misma, qué es lo que me hace sentirme viva realmente. Porque además, si nos fijamos, muchas veces podemos centrarnos en el tener, pero cuando conseguimos tener algo, aunque nos haya costado mucho esfuerzo, luego es como si fuese una curva, es decir, hay un pico de felicidad al principio, porque dices, jo, qué bien que he conseguido tener esto, pero este pico de felicidad me dura muy poco tiempo y luego cae otra vez en picado. Y me centraré otra vez en, ahora qué quiero tener, ya tengo esto que quería, que tanto empeño he puesto, y ahora quiero esto otro. Y me paso la vida así, ¿no? Entonces, al final todo esto me lleva a una insatisfacción importante. Sin embargo, si me centro en el ser, en quién soy yo, claro, ahí esto es algo que me va a acompañar toda la vida, el quién soy, las habilidades que tengo, las capacidades, ¿no? Entonces, solo si me centro en el ser, en el ser que soy, podré después hacer cosas que realmente me motiven. Y eso al final me permitirá también obtener unos resultados concretos. Entonces, claro, si la vida me quita eso que tengo, incluso si la vida me impide hacer eso que me gusta hacer, ¿qué pasa conmigo? Pues que si me he centrado en el ser, seguiré siendo, ¿no? Mi esencia va a seguir siendo la misma. Entonces podré volver a construirme también, a reinventarme otra vez, porque al final sigo teniendo los mismos dones, las mismas cualidades y el mismo potencial que tenía antes. Entonces, la idea es esa, enfocarlo de esa manera, centrarnos en trabajar muy bien esa parte del ser y de conocernos a nosotros mismos para luego poder hacer y después poder tener como resultado, ¿no? Pero no enfocarlo desde en el otro sentido, que muchas veces es como lo hacemos y muchas veces eso mismo nos causa también mucha insatisfacción. Entonces, bueno, esta sería una fórmula interesante, pero eso, dándole la vuelta. Vale. Espero que esta parte se haya entendido, que igual puede parecer un poquito liosa, pero espero que se haya entendido bien. De todas formas, como os estoy diciendo, si tenéis alguna duda, comentadme. Vale, bueno, pues si no hay dudas, vamos a pasar un poquito a la parte de cómo fortalecer nuestra autoestima, de qué cosas nos pueden ayudar a fortalecer la autoestima. Vale, como decíamos antes, la autoestima se construye de fuera hacia adentro. Es decir, ya lo hemos comentado, ¿no? Pero bueno, de esas cosas que nos han ido diciendo, que nos han ido transmitiendo, todo esto yo lo interiorizo y es como también mi autoestima se va construyendo. Entonces, para fortalecerla y reconstruirla, es un proceso de dentro hacia afuera. Es decir, tengo que trabajar yo conmigo misma, ¿no? De dentro y luego exteriorizarlo fuera. Entonces, vamos a dividir esta parte en 3 puntos básicos y 3 pasos importantes. El primer paso sería el de la conciencia. Es decir, yo no puedo fortalecer mi autoestima si no tengo conciencia de cómo soy, de cuáles son mis partes vulnerables y las partes que debo modificar, así como de mis fortalezas. Aquí una parte importante también cuando hablamos de la autoestima es que tengamos en cuenta que la autoestima son mis habilidades, pero también son mis debilidades. O sea, no sé si me explico bien, las fortalezas y las debilidades. Es decir, que digo esto porque muchas veces pensamos en autoestima y ya pensamos en que todo tiene que ser bueno, en que solo me tengo que centrar en mis capacidades y no ver las debilidades o rechazarlas, ¿no? Entonces no es así. La idea es eso, que entendamos, que partamos de la base de que todas las personas tenemos nuestras imperfecciones y nuestros puntos más débiles, y que también es importante que los conozcamos, que seamos conscientes de cuáles son estos. Pero, al igual que soy consciente de estos puntos débiles, que también sea consciente de cuáles son mis fortalezas y mis capacidades, ¿no?
Vale, entonces, ¿qué podemos hacer en este sentido para tomar conciencia? Bueno, pues yo un ejercicio que suelo recomendar, que me parece de ayuda también un poquito para ver qué imagen tenemos de nosotros mismos, es el siguiente. Coger una hoja y ir apuntando un poco cómo me describo yo a mí misma en diferentes aspectos. Es decir, por ejemplo, cojo mi plano físico y cómo me describo a nivel físico. Intentar que sea de una forma objetiva, ¿no? Pues tengo el pelo moreno, tengo los ojos no sé cómo, la nariz no sé cómo, la boca. Ir haciendo como un repaso desde la punta de mi cabeza hasta la punta de mis pies. Y el ir viendo un poco cómo me describo a mí misma en ese aspecto. Luego pasaría a la parte de la personalidad. ¿Cómo diría yo que es mi personalidad? ¿Cómo me describiría en ese aspecto? Luego estaría bien ver la parte de los diferentes roles que tengo en mi vida. Pues es decir, por ejemplo, cómo soy como hija, cómo soy como hermana, cómo soy como pareja, como amiga, como trabajadora también, ¿no? ¿Cómo me describo en los diferentes roles? Lo puedo hacer bien poniendo adjetivos o unas palabras concretas que crea que definen bien cómo soy en esos aspectos. Luego también sería bueno pues definirme a nivel social. ¿Cómo creo que soy a nivel social? ¿Qué imagen tengo de mí misma en ese sentido? También a nivel, bueno, pues un poco académico, laboral también, ¿no? A nivel también de salud, de si hago ejercicio, deporte, no lo hago. El ir viendo un poco, el ir construyendo, digamos, una descripción lo más concreta posible de cómo soy yo, cómo me defino a mí misma. Y luego, cuando una vez tenga hecha esa descripción, la idea sería volver a releerla y ir señalando qué aspectos o sea, cada uno de esos aspectos que he puesto, cuáles son para mí positivos y cuáles son negativos. O cuáles son neutros, que también puede haber algunos aspectos que digamos, bueno, ni me agrada ni me desagrada, ¿no? Y lo marco como neutro. Vale, y luego ya la tercera parte de este ejercicio sería el decir, bueno, ahora voy a intentar verlo en tercera persona. Es decir, si una persona que yo no conozco de nada se describe de esta manera en la que yo me he descrito, ¿qué idea me formaría yo en mi mente de esa persona? Y sería una persona que quisiera tener cerca en mi vida, que quisiera tener como amiga o como amigo, o no. ¿Qué creo que me podría aportar esa persona? El ir viendo un poquito esto, ¿no? Porque al igual que es importante describirnos a nosotros y a nosotras mismas y ser conscientes de cómo somos, también es importante el decir, bueno, igual si lo veo en otra persona, habría ciertas cosas que vería diferentes. Y bueno, yo os animo a eso, sacar un ratito y poder hacer este ejercicio, porque a veces igual puede parecer que es algo sencillo o podemos decir, va, qué tontería, si yo ya me conozco bien, ¿no? Pero hay muchas personas que se sorprenden cuando lo hacen porque dicen, joder, nunca me había parado a pensar en cómo soy yo como pareja o en cómo soy a nivel profesional o como amiga o como hija. Y entonces, claro, igual a veces también ya tenemos una serie de etiquetas o de adjetivos más inconscientes sobre nosotras o nosotros que igual no nos definen, pero igual nos los hemos ido repitiendo tantas veces a lo largo de la vida que se me han quedado ahí. Y por eso es importante también revisar un poco esto, ¿no? ¿Qué idea tengo de mí misma en cada una de las partes importantes de mi vida? Así que bueno, os animo a hacerlo y a ver qué aparece ahí, qué descubrís. Eso sería el primer paso, digamos, para tomar conciencia. Luego, en el siguiente paso, tenemos la aceptación total, que es un paso muy importante también en cuanto a la autoestima. Cuando hablamos de aceptación, es importante que entendamos que aceptación no significa carecer de todo afán de mejora o de crecimiento. Tenemos que ver la aceptación como algo que nos libera. El rechazo es algo que siempre nos está obsesionando. Es decir, cuando a una persona, si a mí no me gusta una parte de mi cuerpo,
cuando me miro al espejo, seguro que la primera parte que miro es esa que no me gusta. Y ahí me estoy obsesionando constantemente con esa parte de mi cuerpo que no me gusta. No la estoy aceptando, sino que la estoy rechazando, ¿no? Entonces, sin embargo, si la acepto, es decir, vamos a suponer que no me gustan mis brazos. Y si yo nada más mirarme al espejo, ya estoy, es que fíjate qué brazos tengo, los tengo muy flácidos, o los tengo muy anchos, o muy no sé qué, ya empiezo a establecer ese diálogo interno conmigo misma y me estoy, venga, a machacar. Sin embargo, si digo, bueno, mis brazos son de esta manera, quizás no me gustan demasiado, ¿no? Tampoco nos tiene que gustar todo nuestro cuerpo al completo, porque yo creo que nuestro cuerpo al completo pues a nadie nos gusta, ¿no? Como la casa en la que vivimos, seguro que decimos, pues en este rincón pondría no sé qué, o esto cambiaría, o si me fijo en el cuerpo de mi amiga, de mi pareja, de mis padres, seguro que también hay cosas que digo, pues esto no me gusta demasiado, pero acepto eso, no lo estoy rechazando ni lo estoy señalando constantemente, ¿no? Sin embargo, conmigo misma o conmigo mismo sí que lo hago. Entonces, bueno, al final también es parar un poco ahí y quizás llevarlo a otro enfoque diferente, ¿no? Pues cuando me estoy, por ejemplo, machacando mucho con una parte de mi cuerpo que no me gusta, igual cambiar un poco el enfoque y no verlo únicamente desde el punto de vista estético o médico, sino que también darle un poco la connotación de qué me aporta esta parte de mi cuerpo. Es decir, igual a una persona que no le gustan demasiado sus brazos, lo está viendo desde el punto de vista estético únicamente, pero también puede pensar en qué cosas hace gracias a sus brazos. Pues igual, gracias a mis brazos, puedo abrazar a mis seres queridos, o puedo comer, ¿no? O puedo vestirme por mí misma. Entonces también el poner un poco el foco ahí, que también es una parte yo creo que muy importante. Entonces, bueno, porque también o sea, te digo esto sobre todo por conseguir un poco esa aceptación, porque cuando acepto algo, también me libera de alguna forma. También es importante llegar un poco a esa liberación. Entonces, cuando hablamos de aceptación total, esa aceptación, digamos, que sería sanar la relación con nuestra niña o con nuestro niño interior, con esa niña o ese niño que hemos visto antes, ¿no? Que hemos sido en nuestra infancia. Y, por ejemplo, ¿cómo podemos sanar un poco esa relación? Pues bueno, preguntándonos ciertas cosas. Por ejemplo, nos podemos preguntar, ¿querría para esa niña con la que he conectado hace un momento la pareja que tengo hoy en día? ¿Querría decirle las mismas cosas que yo me digo a mí misma cuando nadie me escucha? ¿Haría las cosas que yo hago en mi tiempo libre si fuera esa niña la que estuviera haciéndolo? ¿O hay muchas cosas que cambiaría? Ver un poco esto, ¿no? Porque deberíamos sentir que la vida que tenemos, las personas con las que nos juntamos, aquello que rechazamos, es lo que haríamos o querríamos también si fuera esa niña la que estuviera a nuestro cargo. Eso significa sanar la relación. Entonces es importante que nos preguntemos estas cuestiones, ¿no? que decíamos. Y aquí algunos, aparte de preguntarnos estas cosas en concreto, también otras cosas que podemos hacer. Un ejercicio, por ejemplo, sería controlar un poquito esa voz crítica que todas las personas tenemos dentro, ese diálogo interno más negativo o más intrusivo. Esa voz que muchas veces nos machaca y nos dice que no somos suficientes, esas creencias negativas y limitantes que nos condicionan, ¿no? Porque nos decimos no puedes, no eres capaz, tú no vales, y nos lo decimos a nosotras mismas. Entonces, claro, también nos tenemos que fijar en que muchas veces
las propias personas somos nuestras juezas más duras, ¿no? y más críticas. Y nos transmitimos unos mensajes muy dañinos y muy hirientes que no se los diríamos ni siquiera a nuestros peores enemigos. Entonces, aquí un ejercicio práctico que os propongo un poquito para que detectéis qué tipo de mensajes os trasladáis y qué tipo de diálogo interno tenéis con vosotras y con vosotros mismos, es el de poner, por ejemplo, 3 alarmas en horas aleatorias del día, y cuando suene esa alarma, dedicar 1 o 2 minutos a escuchar cuáles han sido tus últimos pensamientos. Es decir, me pongo una alarma, por ejemplo, a la mañana, al mediodía y a la noche. Y cuando me suene esa alarma, el ejercicio que yo debería hacer es decir, vale, antes de que sonase esta alarma, ¿qué estaba pensando? Porque si estoy teniendo un pensamiento positivo y bueno sobre mí misma, estupendo, ahí la idea es que lo siga manteniendo. Y si me estoy hablando mal, de una forma hiriente o de una forma negativa, ahí es donde veo que no estoy teniendo una buena relación conmigo misma, y ahí es donde debo intervenir para poder cambiar esos pensamientos y para poder pararlos. Lo que no puedo seguir haciendo es tratarme de esa manera y hablarme de cualquier forma, porque además pensar que con otras personas, si nos tratan mal o nos hablan mal, podemos tomar distancia, nos podemos alejar y nos podemos ir, pero con nosotras mismas no, porque con una misma o con uno mismo vamos a estar el resto de la vida. Entonces es fundamental el ver cómo me hablo, qué me digo, y si es algo hiriente o dañino lo que me estoy diciendo, evidentemente trabajar para cambiarlo. Aquí también un poquito en este sentido, otro punto importante sería el de dejar de buscar la aprobación de los demás. Es decir, muchas veces hay personas que se convierten en salvadoras de otras personas, y en cuanto los demás necesitan algo, ya están ahí intentando complacer, agradar. Claro, aquí deberíamos preguntarnos un poco por qué. Porque a veces quizás puede ser que yo haga esto para que me reconozcan y para que así quieran estar conmigo, para que no me abandonen. Y claro, en ese momento en el que me reconocen, sí que me puedo sentir un poquito más importante o un poco más valiosa, pero al final, fijaros a costa de qué esfuerzo, ¿no? ¿Qué esfuerzo tengo que hacer para sentirme de esta manera? Y a largo plazo o a medio plazo, ¿esto a qué me lleva? Pues sobre todo a decir, si no hago este esfuerzo, nadie me va a querer. Solo soy valiosa por lo que me dicen los demás. Entonces, también es algo a revisar esta parte. Y luego el tercer punto sería el de la responsabilidad. Es decir, responsabilizarse, al fin y al cabo, es pasar a la acción. Ya hemos dicho, hemos hablado de ver si necesito mejorar mi autoestima o no. El segundo paso, como comentábamos, sería aceptarme como soy. Y luego el tercer paso, que es el de la responsabilidad, vale, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué estoy dispuesta a hacer para cambiar esto? Pues algunos puntos, por ejemplo, que a mí se me ocurren, luego cada uno tendríamos que ver un poquito cuál es nuestra situación, ¿no? Y qué puntos son los que nos pueden ayudar a tomar acción, pero algunos puntos que se me ocurren y que son así un poquito a nivel general, pueden ser, por ejemplo, alejarnos de personas tóxicas. Es decir, una persona tóxica puede ser una amiga, mi pareja, mi madre, mi padre. Bueno, ver un poco, ¿no? ¿Qué persona, si tengo alguna persona tóxica a mi alrededor, y el ver hasta qué punto me merece la pena seguir teniendo a esa persona en mi vida. Claro, hay muchas personas que dicen, pues igual una persona tóxica es mi padre, por ejemplo, ¿no? Pero es mayor y cada vez que voy a verle, sí que es verdad que me insulta, que me trata mal, que me dice que no valgo para nada, pero ¿cómo le voy a dejar? ¿Cómo voy a dejar de ir a verle, no? Pero sin embargo, aunque no puedo dejar de ir a verle, cada vez que salgo de ahí me voy de casa de mi padre compungido, con muy mal sentimiento, con una autoestima totalmente debilitada. Entonces ahí también
deberíamos aprender a alejarnos de alguna manera. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues, por ejemplo, podemos aplicar estos 3 pasos. El primero sería, cuando quieras exponerle algo que no te gusta o que te molesta a otra persona, tienes que empezar hablando de cómo te hace sentir a ti su actitud. Por ejemplo, mira, cada vez que vengo a verte me siento de esta forma. Me siento mal, salgo mal por lo que me dices. Entonces, el siguiente paso sería el decirle la decisión que hemos tomado. Pues por ese motivo, por ejemplo, he decidido que a partir de ahora ya no vendré cada semana. Vendré cada 2 semanas o vendré cada cierto tiempo, pero más espaciado, ¿no? Y una vez al mes, y si me apetece. Y luego ya el irme de esa situación. Porque es verdad que según la relación que tengamos con esa persona, igual no podemos irnos del todo. Si podemos irnos, es lo que deberíamos hacer, y si no podemos irnos, por lo menos distanciar un poco la relación con esa persona. Porque mucha gente no logra distanciarse porque de esas personas tóxicas, no, porque se siente culpable, porque dicen, jo, pobrecito, es que no puedo dejarle. Y claro, y ahí no estoy pensando en mí, sino que estoy pensando en la otra persona. Y si descuidamos cómo nos hace sentir esa persona a nosotros o a nosotras, mi autoestima cada vez se va a ir minando más. Entonces también, bueno, pues es un poco el ver cómo me valoro, ¿no? Y cuánta prioridad me doy en estos casos. Otro punto importante aquí en la toma de responsabilidad sería el de soltar la culpa. Es decir, cuando nos sentimos culpables por alguna cosa que hemos hecho mal, empezamos a machacarnos mucho, nos autoflagelamos, nos volvemos personas que estamos muy a la defensiva y que saltamos a la mínima. Y también aquí sería un poco el preguntarnos, ¿yo soy más crítica conmigo misma que con las demás personas? Y la pregunta es un poco, cuando me siento culpable, ¿qué actitud adopto? ¿Caigo en la víctima y me flagelo? ¿O trato de aprender alguna cosa que me ha pasado de ese error que he cometido, ¿no? Porque eso es lo importante. Es decir, antes comentábamos que todas las personas tenemos nuestras imperfecciones y nuestros puntos débiles. Y también con los errores ocurre lo mismo. O sea, yo no sé si vosotros o vosotras conocéis a alguna persona que nunca comete un error, pero yo desde luego que no. O sea, al final todas las personas en algún momento cometemos errores, ¿no? Y al final es algo totalmente humano. Pero es importante el cómo me relaciono con ese error. Porque lo puedo hacer sobre todo de 2 formas. Puedo aprender de ese error y cambiar de cara a un futuro para hacerlo diferente, para hacerlo de una forma en la que yo me sienta mejor conmigo misma, o puedo meterme en ese bucle más autodestructivo de estar constantemente pensando, jo, qué mal lo he hecho, qué mala persona soy por esto, es que soy una idiota, soy no sé qué. Y claro, el meterme en este bucle, evidentemente, aparte de que no me ayuda nada en absoluto, tampoco me aporta nada más que un malestar terrible, ¿no? Entonces, bueno, la idea es el decir, vale, he cometido este error, pues bueno, voy a intentar aprender de él y voy a cambiarlo para la próxima vez sentirme mejor conmigo misma. Y también ahí, claro, si hacemos esto, estamos soltando esa culpa, ¿no? Me estoy haciendo cargo de mi error y lo estoy viendo, pero estoy soltando esa culpa totalmente innecesaria. Entonces también está unido con este otro punto, que es el de perdonarnos. Pues lo que decimos, ¿no? Todas las personas nos podemos equivocar en algún momento y lo que no podemos hacer es quedarnos ancladas en porque aquella vez hice eso y es que soy una persona horrible y no levantar cabeza, ¿no? La idea es, bueno, si he hecho daño a alguien o si he herido a alguien, pues la idea es que hable con esa persona, que le pida perdón y que repare lo que se pueda reparar y si no se puede reparar nada, por lo menos disculparme con esa persona, comunicarle que entiendo su dolor y que entiendo, o sea, que intentaré que esto no vuelva a suceder una próxima vez.
Y luego hacer un poco ese proceso también interior de ver por qué me ha pasado esto, por qué me he comportado de esta forma. Pero el verlo un poquito eso, más desde el aprendizaje y desde ese perdón hacia mí misma, ¿no? Desde tomar responsabilidad de cómo me puedo perdonar. En este sentido también otro ejercicio que os recomiendo un poco para esta parte del perdón y de soltar esa culpa es el de escribirnos una carta de amor a nosotros y a nosotras mismas. Es decir, una carta en la que nos digamos todas esas palabras bonitas de amor, de cariño, que nunca nos hemos dicho. Que igual para otras personas sí que somos capaces de decírselas o sí que somos capaces de transmitirles ese tipo de mensajes, pero con nosotras mismas o con nosotros mismos no lo hacemos. Entonces el buscar también un momento y el escribirnos una carta en la que nos digamos cosas bonitas de por qué estoy orgullosa de mí misma, de qué cosas me gustan de mi forma de ser. También incluso puedo poner en esa carta que es, los errores que he cometido y el perdonarme, ¿no? De alguna forma. El ver cómo me puedo perdonar en ese sentido. Bueno, aquí otro punto importante también sería el de las afirmaciones. Es decir, tenemos que tener en cuenta que aquello que nos repetimos normalmente en nuestra vida acaba convirtiéndose en un hábito. A nivel mental pasa lo mismo. Cuando llevamos muchos años repitiéndonos el mismo mensaje, pues por ejemplo, el mensaje de no soy capaz, no puedo, no valgo, soy una inútil, al final es como si lo tendría ahí en piloto automático en la mente y funcionase ese tipo de mensajes o de afirmaciones como si nada los frenase. Entonces, bueno, ver un poco también, ¿no? E intentar de forma consciente y voluntaria empezar a trabajar otras afirmaciones más positivas. Yo, por ejemplo, una cosa que suelo decir a las personas con las que trabajo que me dicen, jo, es que de forma automática me repito un montón de veces a lo largo del día el mensaje de que soy una inútil o una tonta, lo que les suelo pedir es, vale, vamos a coger ese concepto o esa palabra, tonta, inútil, por ejemplo, y descríbeme qué es para ti esa palabra. Es decir, ¿para ti qué es ser tonta o ser inútil? Pues las personas cuando les pregunto esto se quedan pensando un poco de forma más detallada, ¿no? Y más detenida. A ver, ¿qué es esto de ser tonta? ¿Qué es esto de ser inútil? Y muchas veces, vale, construimos un poco esa definición de esa palabra, de cómo la vemos cada una, y luego lo que les propongo es que lo trasladen a sí mismas. Es decir, yo tengo esta definición de tonta. Vale. ¿Esta definición de tonta corresponde con cómo soy yo realmente? Porque igual me estoy llamando algo que no corresponde con mi forma de ser, ¿no? Y aparte del daño que me hago, o sea, me estoy diciendo algo que es mentira. Entonces también el ver un poco qué adjetivos, qué palabras estoy utilizando para dirigirme hacia mí misma y si estas palabras me corresponden o me definen o no. Entonces también el revisar un poquito esto y el cambiar esos mensajes de no puedo por sí puedo, ¿no? Y fijándome un poco en cosas que he conseguido a lo largo de mi vida, quizás. Que he ido consiguiendo yo a lo largo de mi vida y me demuestra que sí que soy capaz o que sí que puedo conseguir este objetivo que me estoy proponiendo. El modificar un poco esas afirmaciones negativas por otras más positivas y que estén fundamentadas en algo real y objetivo, ¿no? Vale. Luego también, bueno, otras cosas así como importantes a señalar, también entrarían aquí el tema del deporte, que al final cuando practicamos deporte también es una señal de que nos estamos cuidando, porque también, bueno, al final nuestro cuerpo es el vehículo con el que nos movemos por el mundo, el que nos permite alcanzar muchos de los objetivos que nos proponemos y entonces también tenemos que cuidar al cuerpo, ¿no? Además de esto, cuando practicamos deporte segregamos una serie de hormonas como la dopamina, la serotonina y las endorfinas que nos hacen que nos veamos mejor y también que tengamos más energía. Entonces todo esto también contribuye de una forma positiva a nuestra autoestima.
Luego también, bueno, la parte de socializar también es otro aspecto muy importante. Al final las personas somos seres sociales y necesitamos relacionarnos las unas con las otras. Entonces, bueno, pues es importante también tener unas relaciones sociales que nos aporten bienestar, bueno, tener un poco como esta sensación, ¿no? De que pertenecemos a un grupo o que al menos tenemos ciertas personas en nuestra vida con las que podemos contar, en las que nos podemos apoyar. Todo esto también es algo muy importante, porque no somos dependientes de una persona en concreto, pero sí que dependemos de tener buenas relaciones y esta es una parte que también deberíamos de cuidar. Y bueno, luego también así como último punto, que hay muchos más, pero bueno, por ir terminando un poquito, último punto sería no caer en el perfeccionismo. Es decir, intentar no tener esa autoexigencia de que siempre tengo que hacerlo mejor y de que nunca lo hago suficientemente bien, ¿no? Porque muchas veces cuando tenemos una autoestima más baja, nos marcamos un montón de objetivos y un montón de cosas para hacer en el día, a lo largo de la semana, y aunque las consigamos hacer, nos viene aquí esta parte más puñetera de la autoexigencia y lo que nos dice es, ya, pero es que podías haber hecho más o podías hacer mejor. Y es como si nunca llegásemos a estar suficientemente satisfechas. Entonces también es, bueno, parar un poco y decir, oye, que estoy haciendo todas estas cosas y lo que decíamos antes, ¿no? De verlo un poco en tercera persona, de si otra persona que no sería yo estuviese haciendo todo esto, ¿lo vería con los mismos ojos o cambiaría mi punto de vista? Porque igual con la otra persona sí que me parecería que ya es suficiente o sí que me parecería que ya está bien lo que hace, ¿no? Entonces también, si con la otra persona me parece esto, conmigo misma también me lo debería de parecer. También tengo que hacer un poquito ese esfuerzo por ser más justa conmigo misma. Así que bueno, yo espero que estas cosas que hemos ido compartiendo a lo largo de esta hora os hayan servido, os hayan hecho reflexionar un poquito, podáis también trabajar ahora en casa por vuestra cuenta estos ejercicios más prácticos que os he ido proponiendo, reflexionar un poco sobre estas cuestiones también que os iba planteando y bueno, voy a daros un minutito para si tenéis alguna duda, alguna pregunta. Voy a esperar un momento por si alguien quiere decir algo o tenéis alguna duda concreta o algo que no haya quedado claro. Vale, por aquí nos dan las gracias. Bueno, gracias a todas las personas que habéis estado ahí detrás, escuchando con interés. Y en principio no veo que haya así ninguna pregunta ni ningún comentario para contestar. Así que bueno, de todas formas, como siempre os digo, como sé que hay personas que luego lo ven retransmitido, que igual no pueden estar en este momento en directo, si tenéis cualquier duda o cualquier cosa que queráis comentar, podéis dejar algún comentario por aquí en el vídeo o hacérselo llegar a las personas del CIG de Sestao y que ellas me lo trasladen a mí y así poder contestaros. Bueno, espero que os haya resultado útil y nada, nos vemos en la próxima charla, que ya os diremos de qué va a ser. Pasar una muy buena semana. Agur.